un portero que jugaba con un casco tras romperse el cráneo, un delantero que con un solo brazo fue el goleador de 2 países distintos, un campeón del mundo que fue declarado inválido al nacer. No, no es ciencia ficción. Todo esto pasó. Hoy vas a conocer a los futbolistas más imposibles de la historia. Y créeme, no vas a volver a ver el fútbol igual después de ver este video. Esto es Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas. Tim Howard. Imagina ser portero y tener un trastorno que te obliga a tocar el poste sin razón, a mover la cara involuntariamente o sentir ansiedad si no haces ciertos gestos. Así vivía Tim Howard, diagnosticado desde niño con síndrome de Tourette y trastorno obsesivo compulsivo. Su cuerpo le exigía hacer cosas raras, tocarse los guantes, repetir movimientos, contener gritos. Su escuela no lo entendía, nadie lo tomaba en serio, pero había un instante en el que todo se alineaba. Cuando la pelota venía hacia él, en ese momento, su mente dejaba de gritar y solo existía el balón. Su talento lo llevó al Manchester United, donde vivió una montaña rusa, debut soñado, error en Champions y salida, pero fue en Everton donde se convirtió en leyenda, con más de 400 partidos, figura indiscutida. En el Mundial del 2014 hizo 16 atajadas contra Bélgica, récord absoluto en una Copa del Mundo. Hoy está en el Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos y usa su historia para inspirar a miles de chicos con Tourette. Tim no fue solo un gran arquero, fue una prueba viva de que una condición no define tu destino. Edgar Davids. A finales de los 90, uno de los jugadores más temidos del planeta corría por el medio campo con gafas oscuras. No era estilo, era supervivencia. Edgar Davids sufría de glaucoma, una enfermedad degenerativa que daña el nervio óptico y borra la visión. Sin operación, podía quedarse ciego, pero el Pitbull no se rindió. Después de una cirugía en 1999, le permitieron seguir jugando, siempre que usar esas gafas especiales y gotas aprobadas por la FIFA. El problema, las gafas se empañaban, molestaban y algunos hasta se burlaban, pero nada lo frenaba. En cada partido rugía como un león. En Ajax ganó 3 ligas y una Champions. En Juventus fue el alma del medio campo. En el Barcelona de los años oscuros, su llegada fue clave para renacer al club. Su temperamento, eso sí, era peligroso. Acumuló 25 tarjetas rojas en su carrera, pero eso no evitó que fuera imagen de campañas de Nike, portada de videojuegos y referente global. Davids no solo jugaba, intimidaba, y lo hacía medio ciego, con una furia que lo convirtió en leyenda. Porque a veces no ves bien el balón, pero sientes perfectamente lo que significa no rendirse nunca. Alex Sánchez. Nació sin una mano, pero eso no lo detuvo. Alex Sánchez es el primer futbolista profesional en jugar en la primera división española con una discapacidad física visible. Desde niño jugaba al fútbol sin pensar en su brazo ausente, pero a medida que fue creciendo y subiendo de nivel, la mirada de los demás empezó a pesar. Le dijeron que no podía competir al máximo nivel, que no sería justo, que no daba buena imagen, pero él respondió con goles. A los 15 años firmó con un club local y cuando el Real Zaragoza lo vio marcar 12 goles en 10 partidos con la reserva, lo llamaron al primer equipo. En 2009 jugó 16 minutos contra el Valencia y se convirtió en historia viva. Sin embargo, no fue fácil. La prensa sensacionalista lo devoró, lo cuestionaban, lo ridiculizaban. A los 20 años ya estaba fuera del Zaragoza, pero no se rindió. Jugó en Osasuna, Australia y en India, donde con 34 años fue goleador de la liga. Alex no fue famoso por su discapacidad, fue famoso porque nunca la usó como excusa, jugó como uno más y terminó siendo más que muchos. Sebastian Haller. En 2022, Sebastian Haller vivía su sueño. Había sido fichado por el Borussia Dortmund tras una temporada brutal con el Ajax, donde anotó 11 goles en Champions y fue máximo goleador de la Eredivisie. Pero 12 días después de firmar contrato, su vida se detuvo. Durante una pretemporada sintió un dolor en el estómago. Pensó que era algo leve, se automedicó, pero la molestia no se iba. Tras varios estudios, llegó el golpe: cáncer testicular. Cirugías, quimioterapia, pérdida de cabello, náuseas, dolor, incertidumbre y sobre todo, miedo. Su cuerpo se apagaba, pero su mente se aferraba a un sueño: volver a jugar. Publicaba fotos desde el hospital para calmar a sus hijos. El fútbol se volvió una meta, una razón para resistir. Y resistió. Volvió a entrenar,
jugó un amistoso y apenas en 8 minutos marcó un hat-trick. Meses después, en la segunda mitad de la temporada, convirtió 9 goles y en 2023 vino el momento más mágico. En la semifinal de la Copa Africana de Naciones, marcó el gol del triunfo para Costa de Marfil. Luego levantaría el trofeo, en casa, de paciente oncológico a campeón continental. Sebastian Haller no solo ganó su batalla, se convirtió en símbolo de fuerza, esperanza y fútbol del alma. Adebayo Akinfenwa pesaba más de 100 kilos y podía levantar el doble. Su cuerpo parecía más de un luchador que de un futbolista. Pero Adebayo, conocido como The Beast, tenía un sueño: jugar fútbol profesional. Fue rechazado por clubes de Inglaterra. Le dijeron que era demasiado grande. Se fue a Lituania, donde enfrentó racismo brutal. Luego a Gales, donde ganó la liga, hasta que su equipo desapareció por crisis financiera. Rebotó por equipos modestos, sin estabilidad. Algunos ni siquiera le ofrecían un contrato. Otros lo descartaban por gordo. Pero él seguía. Club tras club, ciudad tras ciudad, hasta encontrar su lugar en el Wycombe Wanderers, donde jugó más de 200 partidos, marcó goles, subió de división y se convirtió en leyenda. Su momento más icónico llegó en un playoff por el ascenso, cuando al ser entrevistado dijo: "Los entrenadores decían que yo era demasiado grande para jugar, así que si tú estás luchando contra algo, mírame, porque todo es posible". Adebayo nunca fue el más ágil ni el más rápido, pero nadie, absolutamente nadie, lo movía. Su historia es prueba de que el corazón pesa más que cualquier músculo. Peter Cech era el portero más prometedor de Europa. Peter Cech, gigante bajo los 3 palos del Chelsea, batía récords de imbatibilidad, hasta que todo cambió en un instante. En 2006, apenas al minuto de un partido, fue golpeado brutalmente por una rodilla en la cabeza. Salió en camilla, inconsciente. En el hospital, descubrieron una fractura de cráneo. Le salvaron la vida con cirugía y 2 placas de metal. Mourinho dijo que fue un milagro que sobreviviera. Muchos pensaron que se retiraría, pero Cech no quería límites. Pidió un casco especial, entrenó en silencio y 3 meses después volvió. Desde entonces jugó con un casco protector el resto de su carrera. Volvía a lanzarse de cabeza, a detener penales, a romper estadísticas. Ganó Premier Leagues, Champions, Europa League y múltiples guantes de oro. Tras retirarse, incluso fue portero de hockey sobre hielo. Pero su legado no son solo títulos, es esa imagen, un hombre que estuvo a milímetros de la muerte y eligió no tener miedo, porque el coraje no siempre grita, a veces simplemente se pone un casco y sigue atajando. Gordon Banks, nacido en la Inglaterra pobre de la posguerra. Gordon Banks dejó la escuela a los 15 y comenzó a trabajar cargando carbón. Todo cambió cuando reemplazó al portero ausente de un equipo amateur. Pronto llegó a Leicester City, luego a la selección inglesa y a la Copa del Mundo de 1966, donde fue campeón, sin recibir goles hasta semifinales. Pero el destino tenía un giro trágico. En 1972, Banks sufrió un accidente automovilístico. Un vidrio le perforó el ojo derecho. Nunca volvió a ver con claridad. Muchos dieron por terminada su carrera, pero Banks no. En 1977, cruzó el Atlántico para jugar en Estados Unidos con los Fort Lauderdale Strikers. Con un solo ojo útil, fue elegido el mejor portero del año en la NASL. Fue All-Star, lideró la defensa menos vencida del torneo y se retiró a los 40 como leyenda. Nunca fue el más mediático, pero su grandeza fue silenciosa, humilde y total. Gordon Banks no solo fue campeón del mundo, fue una prueba de que la visión más poderosa no está en los ojos, sino en el corazón. Bobby Charlton. Bobby Charlton nació en una familia obrera del norte de Inglaterra y fue fichado de joven por el Manchester United de los Busby Babes, una generación dorada de talentos. Con solo 19 años ya era campeón de liga, pero en 1958, tras eliminar a la Estrella Roja de Belgrado, el equipo tomó un vuelo de regreso. La parada técnica fue en Múnich y ahí ocurrió la tragedia. El avión intentó despegar en medio de una tormenta de nieve, pero no alcanzó la velocidad y se estrelló. Murieron 23 personas, incluidos 8 compañeros de equipo. Bobby fue lanzado fuera del avión. Sobrevivió, milagrosamente. 2 semanas después, ya estaba fuera del hospital. Meses después, ya estaba jugando. Reconstruyó el club junto a Matt Busby.
En 1966 fue campeón del mundo con Inglaterra. En 1968 marcó 2 goles en la final y llevó al United a ganar la Copa de Europa. Fue Balón de Oro, símbolo nacional y ejemplo eterno. Charlton no solo sobrevivió al accidente, lo convirtió en su motor, porque algunos huyen del pasado y otros, como él, lo transforman en inmortalidad. Jorge Campos. Hablando de inmortalidad, medía 1,68. En el fútbol profesional, eso es ser demasiado bajo para ser un arquero. Pero Jorge Campos no solo fue portero, también fue delantero y goleador. En sus inicios en Pumas UNAM, era suplente, pero no quería calentar banco. Pidió jugar como atacante. Esa temporada marcó 14 goles, pero pronto volvió al arco y allí también brilló. Sus reflejos eran felinos, su agilidad de videojuego. Fue convocado a la selección mexicana. En el Mundial 1994 fue una figura. Llamaba la atención no solo por su estilo acrobático, sino por sus uniformes fluorescentes, diseñados por él mismo. Jugó en MLS, donde fue sensación, y durante años alternó entre portero y delantero, incluso en el mismo partido. Fue tan único que FIFA cambió las reglas. Desde 1998 prohibieron que un arquero jugara como jugador de campo en el mismo encuentro. Campos cerró su carrera con 34 goles oficiales y más de 400 partidos bajo los 3 palos. Fue un showman, ídolo, revolucionario, y demostró que no hace falta medir 2 metros para hacer una historia en grande. Garrincha. Le dijeron que era un inválido, que su columna estaba torcida, que tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra, que sus pies estaban deformes y que nunca sería futbolista. Pero Manuel Francisco dos Santos, a quien su hermana llamaba Garrincha, tenía algo que nadie más tenía: magia pura. En su primer entrenamiento con Botafogo, humilló a Nilton Santos, ídolo de la selección. En 1957 fue el segundo máximo goleador del torneo estadual. El año siguiente lo convocaron al Mundial, pero los técnicos pensaban que era demasiado rebelde. No jugó los primeros partidos, pero cuando entró ante la Unión Soviética, todo cambió. En la final dio 2 asistencias, Brasil fue campeón y nació el mito. En 1962, con Pelé lesionado, Garrincha cargó al equipo, le marcó a Inglaterra, a Chile y Brasil ganó otra vez. Nunca perdió un solo partido del Mundial cuando jugó junto a Pelé. Inventó el ole, burlándose de sus rivales. Fue ídolo de masas. Su vida fue otra historia: alcohol, caos, pobreza, olvido. Murió a los 49 años, solo. Pero hasta hoy, miles lo consideran el mayor regateador de la historia, porque a veces los más rotos son los que más brillan. No todos nacieron con talento, algunos nacieron con una sola mano, otros sin vista, pero todos nacieron con algo que no se entrena: coraje, porque el fútbol no solo es técnica o fuerza, es corazón. Y estas historias lo prueban. Si este video te sorprendió, te emocionó o simplemente te inspiró, deja tu like y comenta ¿qué historia te impactó más? ¿Cuál de estas historias no conocías? Suscríbete si quieres más relatos como estos. Esto es Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas.